para ampliar justamente este tema de lo que sucede en México el día de hoy, vamos a entrevistar de inmediato al analista Marc Fernández. Él también es investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en México e investigador de México Evalúa. Ustedes pueden conseguirlo a través de su cuenta en la red social Twitter, @marco_fedesm. Muy buenas tardes, profesor. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. En principio, pues quisiera que nos comentara qué es lo que sucede en la economía mexicana, que una decisión de un funcionario de retirarse de un cargo para ir a otro, que pues aparentemente pues resulta más llamativo, según lo que él mismo ha dicho, genera esta caída en el peso mexicano. Bueno, la situación económica en las últimas semanas ha sido de incertidumbre debido a las amenazas que el ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho para México y que tienen una previsible afectación para la forma en que se ha desarrollado el país. La integración económica de México con Estados Unidos es sustantiva y el presidente electo norteamericano ha anunciado distintas medidas. Por un lado, la deportación de millones de latinos, muchos de ellos mexicanos, la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y la renegociación del Tratado de Libre Comercio junto con la amenaza hacia diversas empresas en Estados Unidos que tienen inversiones importantes en México y que la tendrían que pensar dos veces bajo esta amenaza de mover más inversiones de Estados Unidos hacia México. En ese contexto, una vez que se hizo evidente el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, esa misma noche, pues previendo las consecuencias negativas para México, dado que el país por mucho donde se van las exportaciones de México es Estados Unidos, la moneda mexicana se devaluó de forma sustantiva, pasó de 18 pesos a prácticamente 21 pesos en aquella noche. Los días siguientes hubo un poquito de menor presión cambiaria. Se anunció por parte del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda que que había estabilidad macroeconómica y que se estarían tomando las medidas para poder controlar la salud económica del país. En ese contexto, sabemos que ha habido ya por varios meses, no solamente recientemente, sino ya por varios meses, una visión distinta de la política económica entre el Banco Central y la Secretaría de Hacienda, en donde, por ejemplo, a principios de año, para evitar una presión inflacionaria, el banquero central, precisamente Agustín Carstens, que tiene un reconocimiento internacional muy importante, advertía de la necesidad de hacer un reajuste al gasto público para evitar, insisto, mayor presión inflacionaria. Y en su momento, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que pues no coincidía con esa visión, pero posteriormente el tiempo le dio la razón a Agustín Carstens y se tuvo que hacer un recorte presupuestal. Profesor, pareciera que ante este escenario de incertidumbre en cuanto a lo que va a ser la política económica de Donald Trump hacia México, pues cualquier cosa puede afectar el comportamiento de la economía de ese país. Pero quisiera saber cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno para generar confianza en la población y también en los mercados internacionales. ¿Qué dijo, por ejemplo, el presidente Peña Nieto? El presidente Peña Nieto ha dicho que ha mantenido comunicación con las futuras autoridades norteamericanas y que estará dispuesto, creo que desde mi punto de vista un error haberlo dicho en esos términos, pero que estaría dispuesto a sentarse, a negociar una nueva versión del TLC. Y digo que es un error porque tú no vas a la mesa de negociación de entrada diciendo que lo que ha prometido tu contraparte estás dispuesto a tú negociar en esos términos.
Creo que eso ha causado también, con franqueza, mayor incertidumbre. Por el otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha anunciado que tratará de usar sus 50 consulados que tenemos de México en Estados Unidos para poder desarrollar una red de protección a los millones de mexicanos que se encuentran allá y que son los que han estado amenazados ante la promesa de deportación por parte de Trump cuando llegue al poder. Pero simultáneamente, justo por las presiones del gasto público y los recortes presupuestales, ahora en el reciente presupuesto de egresos que se aprobó hace algunas semanas, hay recortes paradójicamente a las plazas que se tienen para los funcionarios en los consulados. Entonces, pues yo no sé cómo vamos a cumplir la promesa de protección cuando al mismo tiempo en el presupuesto se hace un recorte a ese rubro. Entonces, creo que hay una situación económica difícil, que todavía será más difícil. Sabemos que recientemente, el día de hoy, se dio a conocer las cifras de creación de empleo en Estados Unidos y pues dado que las cifras parecen adecuadas, se prevé que en la reunión de la Fed, que será hacia el 14 de diciembre, habrá un aumento de las tasas de interés finalmente en Estados Unidos. Eso inevitablemente ocasionará que haya presión para que el Banco Central en México aumente también las tasas de interés, y es para tratar de evitar mayores presiones inflacionarias y alguna fuga de capital. Pero eso, al aumentar estas tasas de interés, pues obviamente eso tiene un impacto sobre el crédito disponible para las empresas en México, y eso dificulta aún más, por ejemplo, recomendaciones que había hecho hace tan solo una semana el Fondo Monetario Internacional para México de tratar de evitar este tipo de presiones inflacionarias precisamente con mayores tasas de interés, pero pues ante esta situación externa yo no veo cómo no van a poder tener que tomar una decisión de esa naturaleza. Profesor, usted me decía que pues en una eventual mesa de negociación no estaba muy de acuerdo con cómo lo había planteado Enrique Peña Nieto, pero la verdad es que justamente para que haya una negociación ambas partes tienen que pues tener algo que ofrecerle la una a la otra. ¿Qué puede ofrecerle México al gobierno de Donald Trump? Bueno, creo que justo una de las cosas que sabemos, que ha habido una serie de reuniones entre los funcionarios del gobierno mexicano, en concreto la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, con la iniciativa privada en México, para poder establecer cuáles son los rubros que estarían dispuestos para una renegociación, para poder tratar de asegurar, por ejemplo, un verdadero respeto a la propiedad intelectual, ofrecer la manera de evitar no cumplir con los requerimientos de regulaciones del medio ambiente, etcétera. Pero todavía pues están haciendo estas mesas de trabajo para identificar puntos mucho más estratégicos para llevar a la mesa de negociación, en donde además pues también pues obviamente México tendrá que estar identificando en las áreas de renegociación pues lo que también va a pedir del lado norteamericano para poder tener una negociación lo más justo posible. No son las circunstancias las más adecuadas, incluso el propio, el que va a ser el secretario de Comercio en Estados Unidos, anunció el día de ayer que a México, desde su perspectiva, no le queda otra que, porque veamos cómo ha sido afectado el tipo de cambio y la dependencia del país en sus exportaciones hacia Estados Unidos, como para tratar de mandar la señal de que van a tratar de ser, digamos, un bully en la forma de negociar con México. Y yo quiero pensar que nuestras autoridades, junto con la iniciativa privada, estarán preparándose para estas circunstancias, y también entender que en una negociación se negocia también fuerte. No podemos entrar, insisto,
en un punto en la negociación en donde de entrada ya estamos diciendo, claro, por supuesto, vamos a abrir la puerta a las negociaciones. De ahí, insisto, a mi crítica al anuncio inicial del presidente respecto al triunfo de Donald Trump y las declaraciones del Tratado de Libre Comercio. Profesor, en cuanto a la salida de Agustín Carstens, del presidente del Banco de México, quisiera saber si ya se tiene pues algunas personas que podrían sustituirlo. ¿Se ha hablado ya de algunos nombres? Sí se hablan de nombres, pero francamente es todavía especulación. La renuncia será efectiva hacia julio del próximo año. Por un lado, hay quienes piensan que el sustituto puede venir del propio Banco Central, por ejemplo, del economista Ramos Francia. Hay otros que ven en Hacienda posibles candidatos, como el subsecretario Miguel Mesmacher. Hay otros que incluso ya en la especulación todavía mayúscula hablan de la posibilidad del regreso de Luis Videgaray. A mí me parece que políticamente eso es una opción muy complicada. Entonces, habrá inevitablemente especulaciones de aquí en los siguientes meses. Creo que sí es importante mandar la señal de confianza pues a la brevedad del perfil de quien se piense va a ser el nuevo banquero central. Insisto, porque van a ser circunstancias difíciles inevitablemente para la economía nacional. De por sí, antes del triunfo de Trump ya venían señales preocupantes para México, un incremento sustantivo, por ejemplo, de la deuda pública en los últimos años, particularmente los últimos 4 años, un incremento de 10 puntos del PIB en la deuda, problemas serios de las caídas de los ingresos por el petróleo, tanto por el lado de la caída en el precio como por el lado de la disposición de yacimientos para México, que de alguna manera se habían compensado con una reforma fiscal que se hizo hace 2 años y que ha aumentado sustantivamente la recaudación del gobierno federal, pero que de todas maneras en estas circunstancias claramente no está haciendo lo suficiente. De ahí los recortes sustantivos que se anunciaron en el presupuesto de egresos que fue aprobado hace apenas unas semanas por el Congreso de la Unión para el próximo año. Como puedes ver, pues sí es una situación no fácil, pero también paradójicamente creo que sí tiene que ser una ventana de oportunidad para el país, para realmente replantearse muchos de los funcionamientos internos de la economía y de la parte social en general. No podemos continuar, por ejemplo, haciendo mal gasto del erario con programas sociales clientelares, sino que tenemos que hacer un uso efectivo de los recursos para atacar la pobreza, pero atacarla bien, no de forma clientelar. Y un punto final, creo que justo en este marco se abre la ventana de oportunidad para discutir seriamente cómo México por fin puede enfrentar el problema de la corrupción y del Estado de Derecho, que obviamente también mina la confianza de los inversionistas y la eficiencia del gasto público en nuestro país. Bien, muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado en esta emisión de Latinoamérica en Vivo y habernos ampliado pues el panorama en México luego de que se conociera la salida de Agustín Carstens de la presidencia del Banco de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buena tarde. Bien, recuerden que ustedes pueden conversar también con nuestro invitado a través de su cuenta en la red social Twitter. Él es @Marco_FEDEZM.